Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos de alegría. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de una noticia que ha resonado profundamente en los corazones de muchos de nuestros seguidores, una historia que sinceramente creo que merece ser puesta bajo el microscopio y celebrada. Vamos a desgranar un gesto que irradia madurez, una humanidad palpable y un respeto que trasciende las convenciones, incluso cuando las circunstancias de la vida nos llevan por caminos distintos. Como ya saben, en este espacio nos dedicamos a desenterrar y compartir las historias más interesantes, conmovedoras e inspiradoras del vasto y fascinante mundo del espectáculo. Y esta, créanme, se encuentra firmemente en esa categoría de relatos que te invitan a la reflexión, que te hacen ponderar la trascendencia del apoyo mutuo y la fortaleza de los lazos humanos. El tema que nos convoca hoy es nada menos que el apoyo incondicional, el respaldo firme y visible que Kerem Bürsin ha decidido brindarle a su expareja en un momento que, según todas las informaciones, ha sido sumamente difícil y delicado. Sí, han escuchado correctamente. A pesar de que las relaciones sentimentales, por muy sólidas que parezcan, pueden experimentar sus inevitables altibajos, y en este caso particular, hayan tomado rumbos distintos y hayan concluido su etapa romántica, la conexión humana, el cariño genuino y el respeto mutuo parecen haber logrado aflorar y prevalecer sobre cualquier posible resentimiento o distancia. Este acto de solidaridad, esta muestra de lealtad y humanidad por parte de Kerem, no solo ha provocado una grata sorpresa entre sus admiradores y los seguidores de Hande Erçel, sino que también ha puesto de relieve un aspecto de su personalidad que quizás muchos desconocían o que, de manera más sutil, no se había manifestado de forma tan pública y conmovedora. Es un recordatorio potente y necesario de que, más allá de los titulares sensacionalistas, de las especulaciones mediáticas y de la construcción de personajes públicos, se encuentran seres humanos con sentimientos complejos, con sus propias luchas y que, inevitablemente, atraviesan situaciones personales complicadas y dolorosas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles de esta noticia que tanto nos ha impactado, si son nuevos por aquí y aman sumergirse en las historias del universo del entretenimiento, descubrir curiosidades fascinantes y reflexionar sobre las vidas de sus celebridades favoritas, les extiendo una cordial invitación. Les animo encarecidamente a que hagan clic en ese icónico botón rojo de suscribirse, que ven flotando en la parte inferior de sus pantallas. Activar la pequeña campana de notificaciones que lo acompaña es también una estrategia excelente para asegurarse de que no se les escape ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos, que están llenos de contenido pensado para ustedes. Su apoyo no solo significa el mundo para nosotros, sino que es la chispa que nos motiva a seguir creando contenido de la más alta calidad, investigado y presentado con el esmero que ustedes merecen. Ahora sí, con la energía renovada y la expectación a flor de piel, vamos directamente a la noticia que ha encendido la conversación. Como muchos de ustedes, fieles seguidores de nuestro canal, sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel mantuvieron una relación que, sin lugar a dudas, cautivó a millones de fans en todos los rincones del planeta. Su química en pantalla, una conexión que trascendía la ficción y se hacía palpable en su día a día, se convirtió rápidamente en la fórmula mágica que los posicionó como una de las parejas más queridas y admiradas del panorama televisivo y del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, en la intrincada trama de la vida, como suele suceder, las relaciones sentimentales tienen sus propios ciclos, sus propios finales, y cada individuo emprende inevitablemente su propio camino. A pesar de que su noviazgo llegara a su fin, lo que esta reciente situación ha puesto de manifiesto de manera rotunda es que el vínculo que pudo haber existido entre ellos, o al menos el respeto mutuo, la empatía y el aprecio por la persona que fue importante en su vida, parecen haber permanecido intactos, resilientes al paso del tiempo y a la separación. La situación específica a la que nos referimos, y que ha generado toda esta conmoción positiva, es que Hande Erçel ha estado atravesando, según informaciones que se han filtrado o que ella misma ha insinuado, un momento particularmente delicado, desafiante y de profunda adversidad en su vida personal. Sin la pretensión de entrar en detalles que pudieran resultar invasivos, que pertenezcan exclusivamente a su esfera privada o que ella misma no haya elegido hacer públicos, podemos afirmar con solvencia que ha sido un periodo de considerable estrés, de una presión emocional significativa y de dificultades que han puesto a prueba. Vea su fortaleza. Y es precisamente en estos momentos de cruda vulnerabilidad, en estas encrucijadas de la vida, cuando la verdadera naturaleza de las personas tiende a manifestarse con mayor claridad, cuando se revela quiénes son nuestros verdaderos aliados, aquellos que nos extienden una mano de ayuda sincera y desinteresada, sin esperar absolutamente nada a cambio.
Fue precisamente en este contexto, marcado por la sombra de la dificultad y la adversidad, que Kerem Bürsin tomó la decisión de mostrar su apoyo a Ande. Y es crucial destacar que no se trató de un apoyo superficial, de un simple mensaje de texto efímero o de una mención genérica y distante en redes sociales. Fue un gesto visible, tangible, significativo y para muchísimos observadores, un ejemplo digno de admiración y emulación. Kerem estuvo presente para Ande ofreciéndole su respaldo de una manera que, de manera admirable, trascendió la dinámica de su pasado como pareja sentimental. Este acto nos habla de un ser humano maduro con una inteligencia emocional excepcional, capaz de separar las complejidades inherentes a una relación pasada, con sus altibajos y su desenlace, de la necesidad humana fundamental de ofrecer consuelo, fortaleza y apoyo a alguien que se encuentra en una situación de fragilidad y necesidad. Imaginemos por un instante la inmensa presión mediática, el escrutinio constante y la atención casi asfixiante a la que están sometidos artistas de la talla y la proyección de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, incluso los más insignificantes, es analizado, interpretado y comentado hasta la saciedad por una legión de seguidores, detractores y medios de comunicación. En este escenario que Kerem haya decidido, en un momento tan sensible y expuesto, actuar con tanta discreción, con una elegancia y una contundencia admirables, es verdaderamente digno de elogio. No buscó la atención mediática, no intentó capitalizar la situación para generar titulares a su favor o para reavivar la especulación sobre su antigua relación. Su intención, a juzgar por las circunstancias y el contexto en el que se desarrolló, parece haber sido genuinamente la de ayudar, la de estar ahí para Ande ofreciéndole un hombro en el que apoyarse o simplemente haciéndole sentir que no estaba sola en su trance. Este tipo de gestos, tan alejados de la superficialidad que a menudo impera en el circo mediático, nos invitan a una profunda reflexión sobre la naturaleza intrínseca de las relaciones humanas. Con demasiada frecuencia, tendemos a concebir las rupturas sentimentales como un punto final absoluto, como un cierre definitivo e irreversible de cualquier tipo de vínculo o conexión. Sin embargo, la realidad es infinitamente más compleja, mucho más matizada y, a menudo, sorprendentemente esperanzadora. Las personas que comparten una parte significativa de sus vidas, que se conocen íntimamente, que han transitado juntos por experiencias vitales importantes, pueden, y a menudo logran, mantener un respeto mutuo, un aprecio sincero y una conexión emocional que va mucho más allá de la faceta romántica que un día los unió. Este caso es un ejemplo paradigmático de ello. Kerem y Hande, a pesar de que su historia de amor llegara a su fin, han demostrado de manera contundente que pueden, y quieren, ser un pilar de apoyo el uno para el otro en los momentos más oscuros y difíciles de la vida. El apoyo que Kerem Bürsin ha brindado a Hande Erçel no se ha limitado a meras palabras vacías o a declaraciones genéricas. Fuentes cercanas a la pareja, comentarios en redes sociales que han trascendido la esfera privada y el análisis de las acciones que se han observado sugieren que Kerem ha estado activamente involucrado en ofrecerle consuelo, apoyo emocional y potencialmente incluso ayuda práctica. Esto puede abarcar desde estar físicamente a su lado, brindándole compañía en momentos de soledad o angustia, hasta facilitarle algún tipo de apoyo logístico, financiero o simplemente ofrecerle una escucha activa y empática. Lo verdaderamente importante, lo que resalta y dignifica este gesto, es la intención genuina y la acción concreta que lo respalda. En un mundo donde la superficialidad, el interés propio y la indiferencia a menudo parecen ser las normas, presenciar un acto de bondad tan pura, tan desinteresada y tan humana, resulta refrescante, edificante y sobre todo, enormemente esperanzador. Es fundamental recalcar que este gesto de Kerem Bürsin no solo honra y valida la difícil situación por la que atraviesa Hande Erçel, brindándole un bálsamo de apoyo en su momento de mayor necesidad, sino que también eleva y enriquece la propia imagen de Kerem como ser humano. Demuestra una fortaleza interior admirable, una nobleza de espíritu que resuena profundamente con el público que ha sido testigo de esta muestra de carácter. Numerosos comentarios en plataformas digitales y en foros de discusión han elogiado su actitud, calificándola con términos tan descriptivos como caballeresca, madura, conmovedora y ejemplar. En un momento en que las redes sociales pueden convertirse fácilmente en un campo de batalla de opiniones polarizadas, críticas destructivas y juicios precipitados, este tipo de comportamiento positivo, empático y solidario actúa como un auténtico bálsamo para el alma colectiva. Además de poner de manifiesto estas cualidades personales, este episodio nos brinda la oportunidad invaluable de mirar más allá de la fachada brillante y a menudo artificial de las celebridades.
A veces, en nuestra fascinación por el glamour, el éxito y las vidas aparentemente perfectas que proyectan, tendemos a olvidar que detrás de esos personajes públicos, de esas figuras de ensueño, hay personas reales, con sus propias luchas internas, sus alegrías efímeras, sus tristezas profundas y sus vulnerabilidades humanas. Ver a Kerem comportarse de esta manera, con tanta integridad y compasión, nos recuerda de forma vívida que la empatía, la comprensión y la compasión no son virtudes reservadas para unos pocos privilegiados, sino cualidades universales que todos y cada uno de nosotros deberíamos esforzarnos activamente por cultivar y manifestar en nuestras propias vidas. Si bien es cierto que este no es un caso completamente aislado en el vasto universo del espectáculo, donde algunas exparejas logran mantener una relación cordial o se brindan apoyo mutuo en momentos puntuales, la particularidad y la resonancia de esta situación residen en varios factores clave. En este caso específico, la magnitud de la dificultad por la que atravesaba Hande, la notoriedad pública de su relación anterior con Kerem y la forma en que él ha elegido manifestar su apoyo, hacen que este gesto sea especialmente significativo y digno de mención. Ha servido como un recordatorio potente y necesario para todos nosotros, un eco que resuena en nuestros corazones, de que a pesar de las adversidades que la vida nos pueda presentar, la conexión humana genuina y el apoyo mutuo, en su forma más pura y desinteresada, son pilares fundamentales sobre los que podemos construir una existencia más sólida y resiliente. La forma en que Kerem Bürsin ha manejado esta delicada situación no solo beneficia a Hande en su trance, sino que también se erige como un ejemplo inspirador de cómo se pueden procesar las rupturas sentimentales de una manera saludable, respetuosa y madura. En lugar de caer en la tentación de alimentar rencores, de mantener distancias frías y hostiles o de participar en disputas mediáticas, ha optado por el camino de la comprensión, la empatía y la solidaridad. Esta elección no solo le aporta un valor incalculable a Hande en su momento de mayor necesidad, sino que también contribuye a fomentar un ambiente más positivo, constructivo y humano dentro del a menudo tumultuoso y competitivo mundo del entretenimiento, donde, lamentablemente, las rivalidades, las polémicas y los conflictos a veces parecen prevalecer sobre la colaboración y el respeto mutuo. Por supuesto, y esto es una realidad innegable en el panorama mediático actual, siempre habrá quienes tiendan a especular, a buscar segundas intenciones ocultas o a interpretar los actos más altruistas con un prisma de cinismo. Sin embargo, cuando observamos la trayectoria profesional y personal de Kerem Bürsin, su comportamiento general y los valores que ha proyectado a lo largo de su carrera, este gesto de apoyo hacia Hande parece encajar perfectamente con la imagen consolidada de un hombre decente, de buen corazón y con una integridad moral a prueba de balas. No es la primera vez que se le ha visto demostrando empatía, preocupación genuina y un compromiso sincero con el bienestar de los demás, tanto en su vida profesional, a través de proyectos solidarios o causas que defiende, como en su esfera personal. En resumen, lo que hemos sido testigos es un acto de una generosidad excepcional, de una humanidad palpable y de una profunda nobleza por parte de Kerem Bürsin hacia su expareja, Hande Erçel, en un momento de adversidad que ha sido particularmente difícil para ella. Este apoyo que ha trascendido las expectativas convencionales, las normas sociales a menudo rígidas que rodean las rupturas y las convenciones mediáticas, ha sido recibido con una oleada de admiración, respeto y aprobación por parte de la audiencia, los medios de comunicación y la comunidad en general. Demuestra de manera contundente que el respeto mutuo, la madurez emocional y una empatía sincera pueden no solo sobrevivir, sino florecer, incluso cuando las relaciones sentimentales, por diversas razones, llegan a su fin. Ha sido sin duda alguna una experiencia verdaderamente conmovedora ser testigos de este gesto de solidaridad y comprensión humana. Nos recuerda de la manera más bella y elocuente que al final del día, todos somos seres humanos navegando por las complejas y a menudo turbulentas aguas de la vida, y que la amabilidad, la compasión y el apoyo mutuo en su formas más puras, son herramientas invaluables que nos ayudan a superar los obstáculos y a encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Espero sinceramente que esta historia les haya inspirado tanto como a mí, que les haya tocado el corazón y les haya brindado una perspectiva renovada sobre la fortaleza y la belleza de las relaciones humanas. Ahora, como siempre, me encantaría conocer su opinión sincera sobre todo esto. ¿Qué les parece el gesto de Kerem Bürsin? ¿Consideran que es importante e incluso necesario que las exparejas se brinden apoyo mutuo en momentos de dificultad, independientemente de las circunstancias de su separación? Por favor, no duden en dejarme sus pensamientos, reflexiones y comentarios aquí abajo. Siempre disfruto enormemente leer sus perspectivas, aprender de sus experiencias y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos interesan. Su participación activa enriquece enormemente nuestra comunidad.
Y antes de que se despidan, si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante, inspirador o simplemente entretenido, les pido de corazón que le den un gran y generoso me gusta. Su me gusta es una señal poderosa para el algoritmo y nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido sea descubierto por más personas que podrían beneficiarse de estas historias. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona a quien crean que le podría gustar, interesar o inspirar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir recibiendo contenido de calidad directamente en su feed, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.